Todo esto lo perdieron y la gente empezó a murmurar para ver la forma de deshacerse de Nerón. Cuando él se da cuenta de esto, él busca un chivo expiatorio y ninguno se le hizo mejor que precisamente el pueblo de Israel, perdón, los judíos, los cristianos que eran relacionados con los judíos. Y entonces aquí vemos cómo el Señor los envía a varias otras partes a predicar el Evangelio, a extender la palabra del Señor, pero todas estas personas que habían perdido todo, ¿cómo iban a seguir o cómo se sentirían en estos lugares, ¿no? Porque nada tiene que ver con el Evangelio que nos presentan ahora. En aquel tiempo era presentado de una manera correcta el Evangelio. Conviértete para ser librado tu alma de un infierno eterno y para tener la presencia de Dios en tu vida que transforma tu corazón, que transforma tus acciones. Entonces lo entendían bien. No era conviértete para que se te acaben tus problemas, porque los problemas nunca se acaban. Conviértete para que se acaben tus pruebas o tus tentaciones, porque estas nunca se acaban. Precisamente el apóstol Pedro, a través de estos versículos del 6 al 9 que vamos a ver ahora, les habla y los alienta que esas pruebas y tentaciones que enfrentamos, estas siempre han existido. Y este es un hecho real, siempre han existido. Entonces, él tiene que escribirles a estos cristianos que estaban huyendo, que estaban siendo perseguidos, para animarlos a ver que todo esto tiene un propósito eterno y que pusieran sus ojos en esa eternidad. Ahora vamos a ver cómo podemos nosotros tener victoria sobre esas pruebas y tentaciones. A través del capítulo 1 vamos a leer, si fueras tan amable, Osvaldo, de los versículos del 6 al 9. Primera de Pedro 1, del 6 al 9. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la... ¿Primera de Pedro? Sí, 6 al 9. Pero del 6 al 9. Ah, perdón. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba en fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Bien, entonces, lo primero que vemos en esto es lo que narra aquí el apóstol Pablo, que esto es un hecho. O sea, siempre en la vida nos vamos a encontrar con pruebas y tentaciones, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. O sea, en lo cual os alegráis, aunque ahora sí es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Todos en la vida tenemos esas pruebas y tentaciones. Así está el mundo. El mundo está caído. El mundo está gobernado por una fuerza infernal, por el diablo, que busca que las personas se pierdan, que busca que el hombre no conozca a Dios, y si lo conoce, que no sirva a Dios. Este es el gran enemigo de nuestras almas. Pero, ¿cómo podemos escuchar algún evangelio que nos dicen conviértete a Cristo y se acaban tus problemas? Eso no existe. Pero, ¿cómo le iba a decir Pedro a estas personas, ahora que se han convertido a Cristo, se acabaron sus problemas y ven esa terrible persecución sobre sus vidas que tienen que vivir con sus familias? No. Hay un propósito siempre de parte de Dios en todas esas pruebas y tentaciones que enfrentamos en la vida. Como somos personas que vivimos en un mundo caído, enfrentamos pruebas. Como somos personas que tienen una naturaleza caída, enfrentamos tentaciones. Ahora, ¿en qué consiste cada una de ellas? Bueno, en términos generales hay muchos términos que se le dan a las pruebas y podríamos pensar que las enfermedades son una prueba. Cuando tú estás pasando por alguna enfermedad, uno quisiera, por lo regular, contar con la salud para servir al Señor.
Todo cambia en la vida del creyente. En la vida sin Cristo, ¿para qué queríamos la salud? Pues para seguir en la vida de pecado. En la vida en Cristo, ¿para qué la queremos? Para servir al Señor con todas mis facultades bien, con la salud. Entonces, cuando pasamos por una prueba de salud, Dios nos dice cómo podemos enfrentarla correctamente. Dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Esto es lo que Dios nos alienta. Entonces, cuando pasamos por pruebas, hay un propósito de parte de Dios, y las enfermedades son una prueba. También podríamos decir que cuando nosotros padecemos soledad, también esta es una prueba. ¿Por qué empezamos a padecer esa soledad? Porque como ya no vamos en la corriente que va a este mundo, como tú ya no compartes con lo que compartías antes del pecado, de la maldad, de los vicios, entonces tú ya no compartes con eso, y la gente que sí lo sigue compartiendo, que eran tus grandes amigos, te empiezan a desechar. O tú mismo los desechas porque ya no compartes con ese tipo de cosas y empiezas a sentirte solo. Y mientras más buscas vivir en comunión con Dios y en santidad, tú piensas, por ejemplo, en los profetas, en un Samuel, piensa, por ejemplo, en un Elías o en un Eliseo. Se sentían en muchas ocasiones solos, pero su mente y su corazón se llenaba con la presencia del Dios infinito. Entonces todas esas pruebas ellos las superaban poniendo sus ojos en Él. Entonces sí enfrentamos pruebas y enfrentamos tentaciones. Ahora, ¿qué podríamos decir que son también otro tipo de pruebas? Cuando la gente nos critica. Y esto es muy normal, porque como ya no empiezas a caminar como ellos buscan de qué manera fijarse en algo para poderte criticar y justificar su actitud de su rechazo a Dios. Y es ahí en donde la gente no entiende lo que significa ser cristiano. Ser cristiano no significa que pasas a ser perfecto. En ese caso seríamos ángeles. No somos perfectos. Somos creyentes y somos pecadores, pero pecadores arrepentidos, que es lo que nos distingue de los pecadores que éramos antes. Antes éramos pecadores y no nos arrepentíamos. Si a lo mucho teníamos algún tipo de cargo de conciencia, simplemente la sofocábamos con cualquier tipo de pretexto o justificación para el pecado que habíamos cometido. Ahora que contamos con la presencia de Dios, Él aviva nuestra conciencia y nos hace ver lo que hicimos mal, que nos lleva de inmediato a confesarlo a Dios y a pedirle perdón a Dios, que es contra quien primeramente pecamos. Y luego pedimos perdón a la persona que ofendimos. Y entonces ahí manifestamos nuestro amor a Dios y nuestro amor al prójimo, que es lo que caracteriza nuestra vida en Cristo ahora. Pero, ¿se entiende la diferencia? Si yo mentí, no lo dejo así, sino voy y le pido perdón a Dios y le pido perdón a la persona que le mentí y le digo cuál fue la verdad del asunto. Restauré el daño causado. Esta es la gran diferencia entre un creyente que es un pecador arrepentido y un incrédulo que es un pecador que sigue sin arrepentirse. Es una gran diferencia. Y todo esto es poder de Dios. Porque el poder de Dios nos llevó a clavar a nuestra carne en la cruz y a nuestro orgullo y a nuestro egoísmo. La gente no abandona la vida de pecado ni pide perdón porque el orgullo está en sus vidas. ¿Cómo le voy a pedir perdón a alguien? ¿Y cómo es que llegamos a tratar de arreglar las cosas? Mira, todo el mundo miente, supéralo. Justificamos siempre las cosas. En Cristo es diferente. Pero siempre entre esas pruebas que nosotros recibimos de críticas, ¿qué es lo que hacemos? ¿Nos angustiamos? Son pruebas que Dios permite. Y lejos de molestarte porque te critican, debemos de gozarnos porque la gente tiene puestos los ojos en nosotros. Quisieran que fuéramos perfectos, pero cuando se nos presenta la oportunidad podemos explicarles esto e incluso llevarlos a los pies de Cristo haciéndoles esta aclaración. Ahora, ¿cuáles serían las pruebas que enfrentamos? Por ejemplo, la tentación es una tentación muy grande que tenemos como humanos.
tú puedes ver que tienes mucho por lo cual vivir agradecido. Y no vivimos agradecidos, sino reclamándole a Dios por qué no tenemos lo que otros tienen. Esa es la avaricia natural de la carne. Y esta es una tentación. Y la tentación se lleva a cabo cuando nosotros, fuera de los principios bíblicos, codiciamos y llevamos a cabo el obtener bienes para los cuales no tengo el dinero para hacerlo. Entonces ya entré en la codicia y ya entré en muchos otros pecados que son las tentaciones a las que me lleva mi carne y el mundo que me rodea. La avaricia, la embriaguez es otra tentación. Vemos que los amigos, entre comillas, nos dicen que la pasaron muy felices porque se embriagaron. En una propiedad que mi padre nos heredó, cuando fuimos a arreglar un asunto que teníamos con uno de los abogados, nos acompañó hasta la propiedad y él dice, yo me acuerdo de este lugar, yo algo hice en este lugar, me acuerdo de haber estado aquí. Y él estuvo piense y piense mientras estábamos viendo algunos otros asuntos y hasta que él dice, ya me acordé, aquí me puse una borrachera, pero borrachera. Y mi papá ni por enterado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se la habíamos encargado a una prima y tal vez la prima tampoco ni por enterada porque se la prestó a otra prima y llegó con toda la familia y este cuate ahí se puso su gran borrachera. Eso le llaman, entre comillas, felicidad. Cuando ya andan con cirrosis, ven el resultado de, entre comillas, su felicidad. Cuando nosotros hemos sido librados de todo este tipo de tentaciones, agradeces a Dios por la salud que te da, porque fuiste librado de esa tentación. La embriaguez, las parrandas, que es un eufemismo que se da a todas esas vejaciones que uno hace con los amigos, emborrachándose, quizá mintiendo, quizá robando, quizá en inmoralidad sexual, etc. Las drogas es otra de las tentaciones. Yo conocí a un amigo que me decía, mira, para mí las mujeres nunca fueron mi problema, las drogas sí. Conozco otro caso donde la esposa me dijo, mi esposo nunca me engañó con una mujer, pero sí con las drogas. Entonces, quizá tú dirás, no tuve yo nunca problema con las drogas, pero mucha gente sí. ¿Y cómo te presentan la tentación? En el momento que menos te lo esperas. ¿Cómo presenta la tentación el mundo? Aquel que tuvo debilidad sobre el alcohol, te presentan los anuncios de tal forma que hasta ves una copa y cómo se menea ahí el licor y el propósito del diablo es que vuelvas, que codicies, que anheles para que vuelvas a tu destrucción. El mundo está lleno de eso. Y entonces, ¿qué voy a hacer ahora que me convertí en cristiano? ¿Ponerme en una vitrina para que nada de esto me afecte? No. Dios nos enseña cómo podemos tener victoria ante estas cosas, porque como creyentes nosotros estamos en oposición a todas estas cosas, pero esto es la esencia del mundo y por eso es que el mundo nos persigue y por eso es que el mundo se burla de nosotros. ¿Y cómo nos tachan? De personas aburridas, de que sus vidas ya no tienen ningún sentido, etcétera, etcétera. Porque no conoces las dulzuras de la salvación, de la relación con Dios y del gozo de que nos espera el cielo. No lo conocen hasta que se conviertan al Señor. Entonces, todo son tipos de luchas que enfrentaban los creyentes y los han enfrentado a lo largo de toda la historia. Esto es un hecho. Y Pedro les está escribiendo, miren, las pruebas nunca se van a acabar, las tentaciones nunca se van a acabar, así es la vida. Y así está la vida, llena de estas cosas, pero deben entender algo muy importante. Son temporales. Sí, traen un peso al alma, pero son temporales. Y lejos de ignorarlas, debemos ver la manera de conquistarlas. Veamos lo que dice en Hechos, si fueras tan amable, Silvita, Hechos 14, 22, y si nos preparas, Osvaldo, en 1 Corintios 10, 13. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles
Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Que a través de muchas tribulaciones. No fue un conviértete y se acabaron tus problemas. No. Va a haber muchas tribulaciones. ¿Por qué? Porque te has convertido. Porque ahora caminas en contra del mundo. El mundo quiere que tú seas partícipe de sus pecados, de su inmoralidad. Ahora tú que te manifiestas en contra del mundo, vas a padecer persecución. Pero es necesario, en tanto que llegamos al cielo, que padezcamos de esto. Entonces, tenemos que fortalecernos unos a otros. En este caso, ellos decidieron regresar a todos aquellos lugares que ya habían predicado el Evangelio para fortalecer el ánimo de los discípulos y exhortarles a que permanecieran en la fe y diciéndoles que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios, porque cada una de ellas manifiesta la victoria de Cristo en nosotros. Leemos en 1 Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará de ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Por eso dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, porque la vida es breve. También son breves las tentaciones y las pruebas que enfrentamos, porque la vida es breve. Si es necesario por un poco de tiempo, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Las pruebas van a venir, traerán aflicción, pero entiendan algo muy importante. Tenemos a un Dios todopoderoso. Todo lo ve, Él todo lo escucha, Él todo lo entiende. Él es el todopoderoso. En Él vivimos y nos movemos y somos. Él es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Entonces, Él es quien contiene la vida, quien la mantiene la vida, Él lo sabe todo. Y sabe lo que hay en tu vida y en tu corazón. Sabe de qué material eres hecho porque Él te hizo. Entonces sabe cuáles son las cosas que más te pueden afectar. Y no va a permitir nada que te vaya a destruir. Lo que permite es para fortalecer tu carácter en Cristo y para edificarte en la fe. Entonces no te preocupes. Lejos de quejarte, pues vamos a actuar como nos dice Santiago. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Pero tenga la paciencia su obra perfecta para que seáis completos y cabales, sin que falte cosa alguna en ninguno de nosotros. Entendiendo esto, es muy importante entender esto. Ahora uno dice, ¿cómo me voy a gozar en una prueba? Alguien que está pasando, por ejemplo, en una situación sin trabajo, o que no le alcanza el gasto, o que tiene algún problema de salud, o que le están criticando, o que se siente solo. ¿Cómo voy a poder tener esto como sumo gozo? Sabiendo que esto viene de Dios para forjar en mi vida el carácter de Jesucristo. No hay nada más glorioso que esto, el carácter de Jesús. Entonces sí podemos recibir con gozo cada una de estas pruebas. Ahora, esto es muy importante. Primero, quería que entendieran que la vida está llena de pruebas, tribulaciones y tentaciones. Pero también era importante que entendieran otra cosa, que hay un propósito con cada una de ellas. Vamos a leer el versículo 7 nuevamente. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Hermoso, ¿no? Para que sometida a prueba, ¿qué? Vuestra fe. Ahora, ¿Dios creen que necesite probar para saber Él cómo es nuestra fe? Si nuestra fe es auténtica o no, si Él lo sabe todo.
es para que nosotros lo podamos comprobar. Cuando leemos en 1 Corintios 13:5 que dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros a menos que estéis reprobados? Es para que sepamos nosotros. El propósito de la prueba es precisamente ese, para demostrar que nuestra fe es auténtica o no hay esa fe. Claro que cuando tengo el evangelio correcto, cuando lo he asimilado correctamente y el Espíritu mora en mí, entonces yo soy una persona que suma a la obra de Jesucristo. Soy una piedra dentro del templo de Jesucristo y actúo y me muevo de acuerdo a todo aquello que edifica, no solo mi carácter, sino la iglesia de Cristo. Entonces, soy de las personas que suman, que se dan. Es muy fácil, como les decía la vez pasada, ser ovejas que solo recibo y que me den y que me den. ¿Sí? No, Dios quiere que nosotros nos demos, en esto manifestamos que somos hijos suyos y que tenemos el carácter de Cristo, que es amor que se da. Él se dio en sacrificio por nosotros. Y empezamos a ver, Señor, guíame, quiero ver el don que tú me has dado, porque quiero aportar a la edificación de la iglesia, siendo esa piedra viva que a través del poder de tu Espíritu lo lleva a cabo con cada una de las piedras vivas que componen una iglesia, que la conforman. ¿Con qué propósito? Pues llevar a cabo la evangelización de nuestra familia, de nuestra comunidad, de nuestra sociedad, de nuestro país. Ese es el propósito. Y entonces ahí voy sumando y Dios va haciendo la labor, porque es a través del Espíritu Santo que lo logra. Entonces, Él quiere a través de nuestra fe demostrarle a nosotros mismos y al mundo que nos rodea que esta fe es genuina. Porque el mundo, como les decía en un principio, trata de decir, son unos hipócritas, son una bola de hipócritas, dicen una cosa, pero en realidad viven como cualquier pecador y yo no quiero ese tipo de vida, por eso yo no me quiero convertir en cristiano, etcétera, etcétera. ¿No? Que sus bocas sean cerradas, que no tengan ningún elemento al ver que tu fe realmente es auténtica. Y Dios quiere demostrarlo a través de nosotros. Quiere demostrar que esa fe realmente existe, es real. Es una fe que Él produce, tanto para la salvación como para la edificación, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. ¿Qué es lo que hace el fuego? El fuego limpia de impurezas este metal, al oro. Y el oro queda más precioso a través de ese paso por el fuego. Sin embargo, el oro es perecedero. O sea, finalmente se va opacando y tiene que tener cierto mantenimiento, pero a final de cuentas aquí se va a quedar. ¿Y qué va a pasar un día con todo lo que hay aquí en el mundo? Está destinado a la destrucción. Cuando leemos en 2 de Pedro, que dice, no lo van a ver en la pantalla, que todos estos elementos serán deshechos y las obras que en ella hay serán quemadas, puesto que todo esto ha de ser deshecho porque viven por las cosas materiales. Esto está condenado a la destrucción, pero nuestra alma no. Nuestra fe no. Por eso nuestra fe es mucho más preciosa que el oro. ¿Y por qué Dios la quiere purificar? Cada vez que pasamos por alguna prueba y oramos a Dios con fe, convencidos de que Él va a obrar y va a sacarme victorioso en esta prueba, aumenta mi fe, aumenta mi confianza en Él. Por eso nos purifica, para que nuestra confianza sea más grande en Él. Leemos ahí en el Salmo 66:10, si fueras tan amable.
porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata. Probaste, nos ensayaste como se afina la plata, porque necesitabas ver nuestro carácter en ti. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? Que iban ya a esa tierra que Dios les había prometido y que pudieron constatarlo. Cada uno de los espías que fueron enviados, que la tierra era tal como Dios la había prometido. Pero al no haber puesto sus ojos en la fe en Dios, vieron las cosas totalmente distorsionadas. Vieron que estaba llena de gigantes. A lo mejor eran un poco más grandes que ellos, pero los veían como gigantes, ¿no? Que iban a ser devorados por ellos. Y entonces, al no tener fe en el Todopoderoso, Dios dijo, ¿cómo voy a poder gobernar yo a un pueblo así? Murieron en el desierto. Dios no les permitió que entraran, y lo estuvo vagando hasta que toda esa generación murió. La siguiente generación llegan al mismo lugar y ven que todo es como Dios había dicho, y ahora tenían que enfrentar a los enemigos. Tenemos de dos: echarnos para atrás y que también nuestra generación sea eliminada en el desierto, o creerle a Dios y ver sus promesas cumplidas en su poder. Él no les dijo que ellos iban a conquistar la tierra. Él les iba a dar la tierra. Él era el que iba a ser quien las conquistaría. El poder de Dios lo llevaría a cabo. Sí, los voy a usar ustedes, pero ustedes van a ver mi poder. Y tan fue así que les dice, denle vueltas nada más y va a caer. Digo, den una vuelta, otro día otra vuelta, y el último día den 7 vueltas, gritan y se van a caer los muros. ¿Quién cree en su sano juicio esto? Yo te aseguro que si tú y yo hubiéramos estado dentro del ejército de Israel en ese momento, hubiéramos dudado. Pero yo dudo, me quedo en el desierto. Muero en el desierto. Y así es. La duda te lleva a una vida desértica. O le creo a Dios y veo sus promesas, y veo su mano, y veo su poder. Y decidieron creerle a Dios. Muy bien, Josué, Dios te dijo eso, vamos a hacer lo que Dios dijo. Dieron las vueltas, gritaron. Imagínate el regocijo en sus corazones cuando ven que esos muros se vienen para abajo. Ese es el poder de mi Dios. Y entonces entraron nada más a tomar posesión de sus enemigos. Su corazón se quedó como chicle de esa gente. Solamente llegaron a tomar los despojos. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Ahorita vamos a ver estos puntos, pero así es nuestra fe, mucho más valiosa. Y mientras más dura es la prueba, más te lleva a creer en Dios y a confiar en Dios. Vemos lo que dice ahí en Zacarías capítulo 13, versículo 9. Y meteré en el fuego a la tercera parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre, y yo le oiré, y diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. Así los tuvo que meter en ese horno de prueba para que finalmente abandonaran su adoración a otros dioses y creyeran en el único Dios verdadero. Y le dijeran, tú eres Jehová mi Dios, pero de todo corazón. Así es que tenían que pasar por esas pruebas. Y nosotros también tenemos que pasar por esas pruebas.
¿Qué es lo que pasa cuando en nuestra época de estudiantes nos decían, saquen una hoja, prueba, y aparte del nerviosismo y todo eso que te llegaba, ¿verdad? Era para que el maestro supiera qué tanto sabían sus alumnos. Si tenía que volver a explicarles el tema o si les había quedado comprendido, si se había quedado claro. A través de la prueba me doy cuenta cuánto voy creciendo en el Señor. Y si la reprobé, regresamos. Dios le dice a Jonás, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás, ¿qué? Yo quiero que se aniquile ese lugar. Han destruido a nuestra nación. Ponen pirámides de cráneos para atemorizarnos. Señor, que caiga un juicio sobre ellos. Yo no voy. ¿Quieres que vaya a predicarles? No cuentes conmigo. Se dio la media vuelta y se fue al lugar opuesto. Entonces, ¿qué podríamos decir? Jonás, estás reprobando la prueba. Entonces, ¿qué tuvo que hacer Dios para arreglar este problema con Jonás? Llevarlo a una condición en que se diera cuenta que sus pensamientos no eran los de Dios, ni sus caminos eran los de Dios. Que los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros y nuestros caminos también, los suyos son más altos que los nuestros. Él mira por lo eterno, Él mira por las almas, Él tiene piedad de los hombres. Nosotros vemos muchas veces por las circunstancias, pero Él quiere irnos haciendo más conforme a su corazón. Y finalmente hay una gran tormenta, los hombres se afligen, echan suertes para ver por causa de quién había venido, se dan cuenta que fue por Jonás, le dicen, dinos qué es lo que está pasando, pues es que yo estoy huyendo de Dios y por eso ha venido toda esta tempestad. Y aquellos hombres tuvieron más piedad que él y entonces trataron de regresar la nave a tierra para que no pasara nada y se embraveció el mar cada vez más. Entonces dijeron, ¿qué vamos a hacer contigo? Tómenme, échenme al mar, el mar se los va a quitar. Y Señor, no tú pongas a nosotros este pecado. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar y se acalmó de su furor. Y todos estos hombres se convirtieron a Dios. ¿A qué voy con esto? Que muchas veces es como en el juego del billar. Tú le pegas una pelota y se embocan 2 o 3, ¿verdad? Así Dios hace un efecto sobre una persona, pero también trae efectos sobre los demás que los rodean. Se convirtieron los marineros. Y Jonás es rescatado por un gran pez que se lo traga y ahí obró el arrepentimiento. Señor, perdóname. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Yo clamé a ti y mi voz oíste en esta angustia. Yo sabía que aquí iba a morir y tú tuviste piedad de mí. Ahora yo quiero hacer tu voluntad. Manda al pez, vomita a Jonás en tierra y lo encontramos en el mismo punto de partida. Vino otra vez palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y Jonás se levantó y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y tuvo el privilegio de ver la conversión de toda una ciudad. Y a pesar de que también cuando vio que Dios los perdonó, entró en enojo, finalmente Dios lo convenció y tenemos la idea, aunque no esté escrito, de que Él se la pasó discipulando a toda esta gente porque pasó toda una generación siguiendo al Señor. Había un propósito. Y siempre el propósito de la prueba glorifica a Dios, pero te llena de gozo a ti. ¡Qué envidia! Que a su predicación se convirtió toda la nación. A mí me da envidia. Si quieren envidia santa, pero si es que existe. Pero qué envidia, ¿no? Y uno dice, ¿envidia? ¿Quieres pasar por el pez? No, mejor la dejamos así.
Ahora, esta situación, dice el versículo, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Cuando Cristo regrese, los incrédulos verán que realmente Él era el Hijo de Dios. Se convertirán a Él, creerán en Él y sabrán que nuestra fe en Él fue real, fue perfecta. Leamos en Romanos 8, 17. Y 2 Corintios 4, 8:17. Y si hijos, también herederos y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, y si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Esa fe se halla en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos pruebas juntamente con Él, para que juntamente con Él que padeció todas esas pruebas, seamos glorificados. Se hallan en alabanza, gloria y honra. Dice en 2 Corintios, Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Esta leve tribulación momentánea produce en vosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, se hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Qué es la alabanza? La alabanza es toda esa aprobación verbal que el Señor nos dará cuando lleguemos a su presencia. Cuando vemos en la Escritura que Dios le encargó unas cosas, bueno, se nos habla de un hombre que le dio a algunas personas, a unos 5 talentos, a otros 2 talentos, a otro un talento, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Cuando llegó el señor el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, se ganó otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo una alabanza, una aprobación verbal: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Qué hermoso cuando Él venga y que nos halle viviendo en Él, en comunión con Él, trabajando para Él, y ante su presencia nos vea y lleguemos a Él y nos diga: bien, bien siervo y fiel. Has guardado la fe, has peleado la buena batalla, has acabado la carrera, has guardado la fe. Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Esa fe que sea hallada en alabanza, gloria y honra. Y se nos mencionan varios pasajes en donde el Señor habla acerca de esta alabanza que dará a sus hijos cuando llegue ese momento de la manifestación del regreso del Señor. Esto lo vamos a recibir nosotros cuando venga en el arrebatamiento. Esto lo van a recibir otros cuando establezca su reino. Esto lo recibiremos todos los creyentes de parte de labios del Señor, cuando en esa fe nos mantuvimos firmes en el Señor. Se hallan en alabanza, en gloria, porque Dios nos va a dar un cuerpo semejante al suyo, glorificado. Esto significa que vamos a recibir una naturaleza que no tendrá ninguna relación con el pecado. Una restauración total. Ahora, ¿no se te hace emocionante
esto? Pensar que un día tendré un cuerpo que ya no tendrá que batallar con esta naturaleza inclinada al mal y que quiere hacer el mal, pero tengo que estarla clavando en la cruz, y que cada vez que se me desemboca arruina la relación y arruina la vida. Allá va a ser un amor perfecto por toda la eternidad. Se añade en alabanza, gloria y honra. La honra tiene que ver con todos estos galardones y premios que recibiremos de Dios cuando lleguemos a su presencia. Nos promete coronas, nos promete galardones, nos promete recompensas. Ahora, tan solo con la gloriosa salvación y que es eterna, tenemos suficiente para vivir alabando al Señor y gozándonos en Él. Pero Él en su misericordia alaba esta fe que se mantuvo firme hasta el final, con premios, con galardones allá en la eternidad. Es demasiada generosidad de parte de Dios. Entonces, para que sometida a prueba vuestra fe sea hallada así, en alabanza, gloria y honra. ¿Qué es lo que tenemos que hacer como creyentes? Simplemente creerle a Dios. Pero esta fe es un creer constante. Es un creer que en todo momento, en toda prueba, depende del poder de Dios y no del mío. Acude al poder de su Santo Espíritu. Vemos obrando su poder en nuestras vidas. Se manifiesta. Podemos vivir en victoria constante. Simplemente que nosotros lo deseemos y se lo pidamos. Porque es entonces cuando va a ser glorificado el Señor. Va a ser honrado el Señor. Va a ser hallada en alabanza, gloria y honra, no solo para el Señor, sino también para nosotros. O no solo para nosotros, sino principalmente para el Señor. Entonces, debemos estar claros en que las pruebas y tribulaciones son la realidad que abunda en esta vida. También debemos entender que hay un propósito con las pruebas. Al mantenerse nuestra fe, hay alabanza, honra y gloria cuando se ha manifestado el Señor, cuando regrese el Señor. Y finalmente, ¿cómo podemos triunfar ante las pruebas y tentaciones? Vamos a leer los versículos 8 y 9. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. A quien amáis sin haberle visto. ¿Cómo puedo triunfar ante las pruebas y ante las tentaciones? Amando constantemente a mi Señor, mediante tu amor a Cristo. Cuando tú amas a alguien, tú quieres complacer a esa persona que amas. Yo me acuerdo cuando teníamos poco de novios, mi esposa y yo, que se cambió de departamento a otro lugar. Y me habla por teléfono, Memo, yo tenía un flamante BMW, le faltaba la M, un Volkswagen, un escarabajo. Y dice, Memo, fíjate que nos vamos a cambiar, ¿será que me puedes ayudar? Yo creo que ella colgando el teléfono y yo estaba a la puerta de su casa. Yo no le pregunté, oye, pues ¿en dónde? Si este no tiene ni cajuela, ¿no? No, hombre. Y yo adelante y todo lo demás lleno de cosas, ¿verdad? No, si yo te presentara la caricatura, hasta manejando con una caja acá, y no era lo de menos, yo tenía que ayudar ahí, ¿no? Quieres complacer a la persona que tú amas. Ahora, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Cómo nos amó? Dio su vida por mí. Yo no merecía eso. Pagó lo que yo merecía por mis pecados. Los tomó en la cruz para hacerme perfecto ante Dios. ¿Cómo no lo voy a amar? Este es el amor
que cuando nos lleva a aprobar las pruebas, manifiestan su poder y la esperanza que nos da como creyentes, a quien amáis sin haberle visto. Ahora, Pedro seguramente tenía en mente lo que él había vivido con Cristo. Yo lo amo, porque yo lo vi. Yo viví con él. Y yo lo negué. Yo felicito la fe que ahora tienen. Y Pedro comprendía que era por el poder del Espíritu que ahora mora en ellos. Él no tenía en ese tiempo el poder del Espíritu. Pero esto lo resalta. Por eso lo negó, aunque lo vio y estuvo con él y vio los milagros que él hizo. Y ustedes, que no vieron lo mismo que yo, están viendo lo precioso de su fe y manteniendo su fe. Manténganla hasta el final. Y dense cuenta que es el poder de Dios el que me hizo a mí diferente. Jesús les dijo ahí en el 1:8 de Hechos, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. No era poder humano, es poder divino. Y este es el poder que los va a mantener firmes y victoriosos ante las pruebas y tentaciones. No eres tú, es el poder de Dios. No te sigas adelante a ver hasta dónde resistes. No te sigas adelante para ver si vas a poder tener victoria sobre la prueba. No, detente, ora a Dios y confía en su poder para darte la victoria, que lo glorifica a Él y un día cuando regrese también te glorificará a ti. Detente. Aprécialo. Y por amor a Él, en su poder, vas a alcanzar la victoria. Fíjate. Un jovencito en una ocasión que salió a hacer unas compras a una tienda, de regreso lo interceptan unos amigos y le dicen, mira, tenemos una fiesta, queremos invitarte. Van a ir unas chicas muy generosas y la vamos a pasar muy bien. Y entonces él se quedó pensando en ese momento y dijo, ¿cómo le puedo hacer esto a mi Dios? ¿Cómo le podría hacer esto a mi Padre? Y él dijo, no, gracias, no cuenten conmigo. Y se siguió su camino. Cuando tú sabes del amor de Dios y cuentas con el amor que ahora produce el Espíritu, Él te garantiza esa victoria. Yo, Pedro, lo conocí, viví con Él y lo negué 3 veces. Valoren ahora el poder del Espíritu, que no solo a mí me ha dado la restauración y la victoria, que algunos comentaristas dicen que esa parte cuando dice Pedro me amas 3 veces, era en relación a esas 3 veces que lo negó, para darse cuenta que no era depender de su fortaleza o de sus fuerzas para poder amar, sino ahora del amor que Él iba a poner en su vida por medio de su Espíritu, para poder llevar a cabo la encomienda de Dios. Alentar a los otros creyentes y atraer a otras personas, llevándoles el Evangelio a los judíos, llevándoles el Evangelio a los gentiles. Él abrió la puerta del Evangelio a los gentiles cuando les predicó a Cornelio. En el poder de Dios, a quien amáis sin haberle visto. Es mediante el amor, es mediante la fe en Cristo, aunque no lo has visto, no lo vieron, pero vieron las señales que a través de Pedro el Señor llevó a cabo. Y el valor que el Espíritu le dio a través de su Espíritu a Pedro, que una vez lo negó, pero después cuando los toman y les dicen, a ver qué está pasando con ustedes, y le dicen, no solamente están revolviendo todo Jerusalén, sino además quieren cargarnos la sangre de ese hombre. Y Pedro les dice, este hombre que están viendo aquí fue sanado por la fe en Cristo, al que ustedes rechazaron colgándole en un madero.
¡Qué valor! ¡Qué valor, Pedro! Ya no eres el mismo. Ya no lo vas a negar, porque ahora el poder de su espíritu lo llevó a enfrentar esto. Y no le importó que lo metieran a la prisión. Lo metieron junto con Juan y estando en prisión llega un ángel y les dice, salgan y sigan predicando en el templo las palabras de esta vida. Y entonces cuando mandan a que los traigan de la prisión, miren, la prisión la encontramos cerrada. Y los guardias también ahí, en pie, pero los hombres no estaban. Y llega otra persona y les da la noticia, están en el templo predicando a Jesucristo. No le importó. Ahora contaba con el poder de Dios, que nos da su Santo Espíritu. Y con ese creer, esa fe, que es un creer constante y que te lleva a obedecer. ¿Por qué? Porque yo no quiero interferir esa comunión. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Porque yo anhelo mantener esa comunión ante las pruebas y tentaciones que yo enfrento, porque anhelo tu victoria. Quiero hacer lo que tú me dices. Leemos en 1 Juan 3, 23 y en Efesios 6, 16. Primera de Juan 3. 23 y Efesios 6, 16. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Mucha gente dice, pero es que cuando habla acerca de guardar sus mandamientos, estos son los mandamientos. Cuando le dicen a Jesús, ¿cuál es el principal mandamiento? Amarás. Ágape. Divino. El Espíritu Santo lo produce en el creyente. Amar. Amor sacrificial. Aunque me cueste un trabajo, aunque me cueste un sacrificio, por amor a Cristo lo hago. Para glorificar a Dios, para conquistar a otros corazones, para mostrar el amor de Dios. Porque te amo, Señor. Ese es el amor ágape. Amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esto es el cumplimiento automático de toda la ley y los profetas. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Este es su mandamiento. Que amemos. Y Juan lo pone en un juego de palabras en su carta, en su primera carta. Y en esto consiste el amor, que guardemos sus mandamientos. ¿Y qué es esto consiste en sus mandamientos? Que vivamos en amor. Es el amor. Pero es el amor ágape. El amor es sufrido, benigno, no tiene envidia, no es jactancioso. Ese es el amor. Entonces, por eso les digo, hagan lo posible. Yo sé que es simplemente que ustedes se determinen a hacerlo. Memoricen este amor de 1 Corintios 13. Memorícenlo. Y cada situación que ustedes vivan, sea tentación, sea prueba, vean qué aspecto de ese amor necesita ponerse en práctica. Y pídanle al Espíritu Santo que mora en nosotros, que le dé victoria al manifestar esa clase de amor definido que ahí nos expresa en 1 Corintios 13. Memorícenlo. Porque cuando ya lo tienen aquí va a ser más fácil que lo pongan en acción. Y vale la pena. Entonces, ¿cómo podemos triunfar ante las pruebas y tentaciones? Mediante tu amor a Cristo, mediante tu fe en Cristo, mediante el gozo inefable y glorioso. ¿Sí leímos Efesios? ¿No? Vamos a leer Efesios 6:16. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Así es. El escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, todas esas tentaciones. El escudo de la fe. Mediante el gozo inefable que nos menciona este pasaje.
inefable y glorioso. Es difícil de describir con palabras. La gente lo puede traducir como felicidad, pero va más allá de la felicidad que el hombre conoce, porque tiene un impacto eterno, un impacto de regocijo en que estamos glorificando a Dios, honrándolo, y en que estamos dando un testimonio de ese poder sobrenatural ante la gente que nos rodea y ante la prueba que estamos enfrentando. Con gozo inefable nos fija la mente en Cristo y buscamos la victoria en Él. Y entonces al orar, oramos en su nombre, confiados en su respuesta. Leemos en Juan 16:24. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo inefable sea cumplido. Inefable porque no encuentras palabras. Yo les comenté, de repente llegan y yo poniendo orden en mis finanzas y me hablan de Banamex y nos dicen su tarjeta ha quedado en ceros por nuestro programa Firme y Gane con Banamex. Yo a veces lo presento un poco como de caricatura, ¿verdad? Que se me cayó la boca o que se me cayó el teléfono. Yo no recuerdo exactamente bien lo que pasó en ese momento, pero sí lo que sentí. Un gozo que no podía describir. Sí, Señor, no podía ser menos. Es que tú eres el Todopoderoso, Señor. Y tú estás honrando el curso que estoy llevando de querer hacer tu voluntad y de querer poner en orden mi vida. Gracias, Padre. Un gozo. Te dan ganas de brincar y de, si tienes papeles en la mano, aventarlos. Si tienes trastes, pues guardarlos, ¿verdad? Porque esos se estrellan. Pero te dan ganas de brincar. No lo puedes expresar con palabras. Ese es el gozo inefable. Centrada tu mente en Cristo, en aquel que te permite, cada vez que tienes alguna prueba o tentación, enfrentarla en oración. ¿Sí? Como dice este versículo. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis. ¿Te das cuenta? No dice pedid a ver si acaso recibiréis. ¿No? ¿Estás viviendo en esa comunión? Y Él se quiere glorificar a través de tu vida. Hubo ocasiones donde yo le decía a mis hijos y les presentaba el reto porque quería que ellos también conocieran a este Dios vivo y que su fe fuera fortalecida a la vez que estaba siendo fortalecida la mía. Y yo le decía, Dios, no puedes quedar mal con mi familia, con mis hijos, yo les quiero presentar al Dios vivo que eres tú, glorifícate en ellos. Y veíamos la respuesta. Y nos venía ese gozo inefable. Dios no falla. ¿Y cuál es el fin de todo esto? La salvación de vuestras almas. Mediante esta convicción de que mi alma ha sido salvada y que un día estaré en la gloria con el Señor. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Cuando Él se manifieste, ahí sí tendremos ese súper gozo, súper inefable, gozándonos en el Señor por toda la eternidad. Dice en Romanos 8:1, Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ninguna condenación. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Estos son sus hijos. Te pediría Job 23:10 más adelante. Entonces, vemos con todo esto la gran preocupación del apóstol Pedro para que sus ojos no fueran desviados de aquel donde iban a encontrar la victoria,
ante las pruebas y tentaciones que estaban enfrentando con esa persecución, y a lo largo de la historia todos nosotros como creyentes que las enfrentamos por vivir en una corriente contraria al mundo que nos rodea. Por eso no debemos preocuparnos cuando enfrentamos pruebas y tentaciones, sino más bien gozarnos en que Dios tiene un propósito con cada una de ellas, fortalecer nuestra fe, forjar el carácter de Jesús en nosotros, y contamos con la presencia de Cristo en nuestras vidas para tener victoria en cada una de ellas y salir como oro. Dice Job 23:10. Mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Y saldré como oro. Y nosotros seremos probados, pero saldremos como oro por la presencia y el poder de su Espíritu en nosotros. Decía una persona que estaba seguro que cuando llegaron al cielo, los creyentes del Antiguo Testamento y todos los creyentes que a lo largo de la historia han muerto, seguramente se han gozado más por las pruebas, por las tentaciones, por las calamidades, por los conflictos en la vida, que por sus propios éxitos. Y dice, yo me imagino, al estar allá en el cielo, Juan Bunyan, él escribió El progreso del peregrino, es el libro más leído después de la Biblia, El progreso del peregrino, fue escrito por él. Dice, yo me imagino Juan Bunyan cómo agradeció a Dios el haber estado en la cárcel de Bedford. Ahí fue donde lo escribió. Tenía persecución. Persecución porque él no se sujetaba a la estructura religiosa que había en su época. Y él quería compartir el Evangelio tal como está escrito, no ceñirse a una estructura religiosa. Y ahí escribió El progreso del peregrino. Yo me imagino a Pablo, estando en el cielo, gozándose por las veces en que fue azotado y aquella que fue